Un segundo elemento muy importante para la construcción de la etnicidad es la religión. Y eso también va a darse en el caso de las Américas negras o de Afroamérica negra. Tendríamos, quisiéramos destacar por lo menos 6 formas de visualización de la impronta religiosa africana en América, en distintos grados. El primero es la existencia de religiones cuyo núcleo central de sentido pertenece a las religiones africanas tradicionales. Es decir, en el caso de la religión, a diferencia de la lengua, que no existen lenguas africanas en América, en el caso de la religión sí, hay algunas religiones africanas tradicionales o de origen africano tradicional que siguen teniendo plena vigencia en América. Lo vamos a encontrar en las islas del Caribe, tanto de habla española como de habla inglesa, y también lo vamos a encontrar en Brasil. En algunos casos, y por supuesto en Haití, con el vudú, que además hay el vudú de Haití, hay el vudú de República Dominicana y hay el vudú de New Orleans, son variaciones del vudú, y es una religión cuyo núcleo central de sentido es eminentemente africano. Así lo podemos también hablar de algunas religiones de origen yoruba, en el sentido más amplio de la palabra, en donde destacarían lo que se conoce como la regla de Ocha cubana, o también llamada santería cubana, que puede ser, que es similar desde el punto de vista del origen y que tienen ciertos puntos de contacto con el candomblé de Bahía en Brasil, que por cierto es bueno acotar simplemente de pasada que esta santería, que esta religión, la regla de Ocha, santería cubana o candomblé en Bahía de Brasil, tiene su núcleo en las religiones africanas tradicionales, pero no solamente ahí, porque ya en la propia África se había venido produciendo un sincretismo entre estas religiones yoruba y el Islam, que es lo que explica por qué hay algunos elementos de la santería que recuerdan al Islam, no solamente por la reivindicación del blanco, de la manera como se cubre la cabeza, ciertos tipos de saludo, es decir, tienen contacto con el Islam, pero no en su núcleo central de sentido, sino en su periferia de sentido. Es decir, ellos no adoptaron el monoteísmo unitario musulmán, ellos son monoteístas, pero de Deus Otiosus, que es distinto, pero sí tienen otros elementos de sintonía en una especie de sincretismo inicial que tuvieron con el Islam. Y luego, tanto la santería cubana como el candomblé de Bahía en Brasil, cuando llegan a América, se van también en un proceso de diálogo a lograr algunos procesos de síntesis y de sincretismo con la religión cristiano-católica, por lo cual entonces hablaríamos de un segundo sincretismo de la parte de religión africana tradicional que mantienen la regla de Ocha y el candomblé, primero en África con el Islam y luego en América con el catolicismo. En el caso del vudú vamos a observar también primero un sincretismo con otras religiones africanas, especialmente con las religiones yoruba, pero también con las religiones bantúes, y eso se va a expresar claramente cuando se habla del panteón del vudú haitiano y también con los ritos. El rito Radá y el rito Petro aluden a experiencias y a influencias africanas distintas que conviven en el seno del vudú. Este es el primer elemento, que es muy importante, la existencia de religiones africanas tradicionales en América, con su diversidad, pero siguen existiendo. Incluso hay algunas que no provienen tanto del pasado, pero sí del siglo XX, por ejemplo en Estados Unidos, que es lo que va a dar origen al llamado Islam negro, que es una especie de Islam sunita, pero con unas características de visión racial, de visión étnica negra, que le da unos contornos también específicos y llamativos,
que los diferencia de otras maneras de expresarse el sunismo a nivel mundial. El segundo elemento es que se crea un catolicismo popular negro, es decir, elementos de las religiones africanas se van a sincretizar o van a convivir en el interior del catolicismo debido a que hay una comunicación de ciertos aspectos religiosos, cultuales, que son complementarios y no antagónicos. Por ejemplo, se van a encontrar en el culto a los muertos, porque para los africanos es fundamental, las religiones africanas, el culto a los antepasados, el culto a los muertos, y es ese esfuerzo, esa visión de los muertos, lo van a canalizar, en el caso de la Iglesia Católica, a través, por ejemplo, del concepto de ánimas, de las misas de ánimas, de los rosarios de ánimas, incluso ahí es muy famoso una canción dentro del área de la cultura negra en Venezuela, que es el Mampulorio, que se hicieron muchísimos montajes en danza, desde Yolanda Moreno en adelante, se hicieron para la televisión. El Mampulorio, que es un velorio de niños, ahí observamos costumbres de la manera como los africanos velan a sus muertos, que no contrastan con la manera como puede aceptarlo el catolicismo. Entonces, en esa parte hablamos de catolicismo negro, muy extendido en todos los países donde los negros han tenido una importancia numérica considerable. Lo mismo sucede con el protestantismo popular negro, pero aquí este protestantismo popular negro va a colorear parecido a cómo colorea en el catolicismo, pero con una diferencia importante. Y por eso hablo de la cuarta expresión de la influencia de las religiones africanas o de la religiosidad africana en América, y es con el espiritismo popular negro. Porque el área de influencia en el protestantismo popular va a estar también vinculado al espiritismo. Entonces vamos a observar, especialmente por la línea protestante, de los que tienen que ver con los carismáticos, digamos con los pentecostales, ahí se van a producir fenómenos mediúnicos que en algunos casos van a estar dirigidos por ciertas partes del ritual negro, otras partes del ritual espiritista, heredado y asimilado y reconducido de Allan Kardec, y entonces dará origen a un espiritismo popular negro muy vinculado, sobre todo en las islas del Caribe inglés, muy vinculado al protestantismo popular negro. Luego están el quinto elemento de esta presencia de las religiones africanas, son los sincretismos religiosos afroamericanos negros con religiones indígenas. Es decir, ya aquí tenemos religiones indígenas que entran en contacto con estas religiosidades africanas y se crean o se incorporan estos elementos a las religiones indígenas. No es que se crea una nueva religión indígena, sino que colorean, así como colorean al protestantismo, al espiritismo y al catolicismo, en algunos casos colorean, en el sentido noble de la palabra, a expresiones de las religiones indígenas. Lo tenemos en Brasil, ahí sobre todo en los estados amazónicos, se dan tipos de religiones en donde hay ciertos procesos de mediunidad. Existe la corte india, existe la corte africana negra, en donde, que lo llaman los bellos pretos, o sea, los viejos negros, que van a fundirse. En el caso de Venezuela, la más conocida es María Leonza, una religión evidentemente de ascendencia indígena, que ha incorporado en sus elementos muchas cosas, entre otras, por ejemplo, es parte hoy en día del catolicismo popular, y además, en su relación con las religiones afroamericanas negras, ha creado una corte, o sea, una organización del mundo celestial de María Leonza, una corte llamada Corte Negra o Corte Africana. Entonces, esto sería un quinto ejemplo de la presencia de las religiones africanas o de sus religiosidades en América. El sexto ejemplo es muy específico, conocemos, creo que uno solo, y es muy importante por su desarrollo, por lo que aspira, porque también tiene otras cosas que hacer, que decir desde el punto de vista político, es el sincretismo
religioso afroamericano negro con religiones esotéricas orientalistas. El ejemplo más claro es la Umbanda de Brasil. Es decir, esta es una religión creada en el siglo XX concienzudamente con influencia de religiones esotéricas orientalistas, fundamentalmente venidos de la teosofía, por ejemplo, que fueron adoptando distintos rituales, especialmente los rituales de posesión de religiones afroamericanas negras, y que se ha venido a constituir, por lo menos así lo proponen, aunque estos temas de otra videoconferencia que hemos denominado las religiones nacionalistas, donde estarían tanto María Leonza como la Umbanda, porque la Umbanda se está proponiendo a sí misma como la religión nacionalista de Brasil. O sea, la religión hecha por completo en Brasil para dar cabida a todos los colores espirituales que existen en Brasil. Entonces, esto es una religión muy importante para tratarla también como tema del nacionalismo religioso y que tiene que ver en su esencia o especialmente en los rituales y en la liturgia con una relación con las religiones afroamericanas tradicionales en América.